Buenas tardes a todos. Me presento, soy Sebastián Bonilla, estudiante del pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos aquí en la Universidad de los Andes y coordinador del semillero en Sostenibilidad Socioambiental y Políticas Públicas. Muchas gracias a todos los asistentes y a nuestros panelistas por haber atendido la invitación hecha desde el semillero de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Desde el semillero nos encargamos de estudiar la relación entre las políticas públicas, la gestión pública y los temas ambientales como lo son el cambio climático, la calidad del aire, deforestación, entre otras. Y por esto hemos decidido realizar este evento con este panel de lujo que enseguida les presentaré. Nos preocupa cuál va a ser el futuro de la ciudad de Bogotá en materia ambiental. Y por eso hemos traído a diferentes personas de diferentes sectores para enriquecer nuestra discusión. Nuestro panel se compone de las siguientes personas. Adriana Soto, secretaria distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá. Adriana es economista y magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Fue viceministra de Ambiente y tiene experiencia en diseño y gestión de política ambiental y programas de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Jorge Bonilla, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Jorge es ingeniero forestal de la Universidad del Tolima, con maestrías en Economía y Economía Ambiental de los Recursos Naturales de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Maryland, y doctor en Economía de la Universidad de Gothenburg en Suecia. Ha sido director del Grupo de Estudios Ambientales de Recursos Naturales y Economía Aplicada en el Environment for Development Initiative, así como asesor del Departamento Nacional de Planeación en varias ocasiones. Julia Miranda, representante de la Cámara por Bogotá. Julia es abogada de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Medioambiental de la Universidad Externada de Colombia. Fue directora de Parques Nacionales Naturales entre 2004 y 2020, jefe de la Oficina Asesora de Gestión Ambiental del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá y entre el año 2001 y 2003, directora del Departamento Administrativo del Medio Ambiente. Hoy, secretaria distrital de Ambiente de Bogotá. José Cuesta, concejal de Bogotá. José es filósofo con maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Fue fundador del Polo Democrático y del Movimiento Progresistas. Ha sido subdirector del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, subsecretario de Gobierno y profesor universitario. Entre sus iniciativas más importantes está abogar activamente por la preservación de la reserva Thomas van der Hamen. Y por último, pero no menos importante, nuestro moderador, Juan Pablo Sierra. Juan Pablo es estudiante de Ciencia Política y Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad de los Andes, consejero distrital de Juventud por la localidad de Chapinero y activista ambiental. El evento se desarrollará de la siguiente manera. A continuación, dos de nuestros panelistas nos darán un abrebocas de lo que ellos creen deben ser las prioridades ambientales de Bogotá en los próximos 4 años. Cada uno tendrá máximo 10 minutos para esta presentación. Posteriormente, iniciaremos la ronda de panel, donde habrá 3 bloques de preguntas sobre gestión de residuos sólidos, cambio climático y calidad del aire. Para esta sección contamos con 60 minutos. Por último, tendremos aproximadamente 10 minutos para preguntas del público. Sin más preámbulos, damos paso a Adriana Soto para que nos den una abrebocas sobre cuáles deben ser las prioridades ambientales de la ciudad de Bogotá. ¿Te ayuda a pasar? Ay, sí, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Gracias de nuevo a los organizadores y, por supuesto, a los panelistas por esta discusión que vamos a dar, que es bien importante, sobre todo porque estamos a puertas de aprobar en un par de meses el nuevo Plan Distrital de Desarrollo de la Administración Galán. Bien, bueno, entonces en ese contexto, en las discusiones para estos primer borrador del Plan Distrital de Desarrollo, hemos resuelto la siguiente, por favor. Partir de lo que tenemos. Por supuesto, nuestra estructura ecológica principal es el punto de inicio, o más bien el eje bajo el cual estamos estructurando las prioridades de política pública de esta nueva administración. Un pequeño recorderis para quienes
de golpe nos están, no conocen cómo está compuesta esta estructura ecológica principal. Está compuesta por básicamente áreas de especial importancia estratégica, como por ejemplo los páramos. Los páramos, de hecho, la estructura ecológica principal en su gran mayoría es páramo. Está compuesta por el páramo, por el complejo de páramos Cruz Verde y Sumapaz. Está, por supuesto, las áreas protegidas del SINAP. Esto hace parte, digamos, el páramo Cruz Verde es parte también de un parque nacional natural y hace parte de las áreas protegidas del SINAP. Zonas de conservación y áreas complementarias para la conservación. Ejemplos de lo que encontramos en cada uno de estos componentes de la estructura ecológica principal, como lo mencioné anteriormente, el complejo de páramos Cruz Verde Sumapaz, que junto con el páramo de Guerrero y el páramo de Chingaza son los encargados de generar el 100% del agua que consume Bogotá. Tenemos la Reserva Forestal Bosque Oriental o los Cerros Orientales, y los humedales, los parques de montaña y paisajes sostenibles que tiene la ciudad. Tenemos 17 humedales, complejos de humedales, 11 de los cuales son Ramsar, que son la categoría de protección más importante a nivel internacional para los humedales, y por supuesto los parques, en donde tenemos como por ejemplo el Parque Simón Bolívar y el Parque Nacional. Esta es nuestra estructura ecológica principal. Bueno, también tenemos la cuenca del río Bogotá, que no aparece en esta lista, pero que hace, por supuesto, parte de la estructura ecológica principal. Adelante, por favor. Bogotá hizo un análisis muy interesante para la estructuración de la política pública de cambio climático, el COMPES distrital de cambio climático que se aprobó en la pasada administración, y tenemos ya un mapa con el índice de riesgo para adaptación ante escenarios de cambio climático. Lo primero que nos arrojan los estudios de diagnóstico de esta política pública es que en la zona urbana vamos a tener un aumento de temperatura de un poco más de medio grado, y en la zona rural un aumento de temperatura de 25 grados. Y en la zona urbana este aumento de temperatura se debe a que la mayor parte de la ciudad es una ciudad endurecida con muy pocas áreas verdes en el perímetro urbano o en la zona urbana propiamente dicha. El régimen de lluvias va a ser diferencial. Tenemos en la zona de Sumapaz y en los cerros orientales una disminución de lluvias en un 15%. Esto quiere decir que hay un riesgo para el desabastecimiento de agua de la ciudad si en estas zonas, digamos, generadoras de agua se disminuye el régimen de lluvias en un 15%, y en la zona occidental un incremento del 35% de lluvias. ¿Y esto qué nos genera? Nos genera, en el caso del aumento de las lluvias, pues inundaciones, movimientos en masa. En el caso, digamos, de fenómenos como el que tuvimos o como el que estamos ahorita, de una sequía prolongada con altísimas temperaturas, pues riesgos de incendios. Hay un problema de islas de calor precisamente por el endurecimiento de la ciudad, y avenidas torrenciales en caso de lluvias extremas. La siguiente, por favor. Bogotá, de acuerdo con este análisis, está clasificada como la segunda ciudad del país con más vulnerabilidad frente a los riesgos del cambio climático, frente a estos eventos extremos. Esto es después de San Andrés. Los cerros, como lo dije anteriormente, los cerros orientales y Sumapaz son las zonas de mayor vulnerabilidad ante estos riesgos climáticos por disminución de las lluvias. Está en riesgo, por ende, nuestro abastecimiento de agua. Hay cerca de 6.719 personas y más o menos el 30% del área urbana que se encuentra en amenaza de inundación, particularmente en el occidente de la ciudad. Más de 2.900 hectáreas tienen amenazas por avenidas torrenciales crecientes. La localidad con promedios de temperatura más alta es Puente Aranda, con cerca de 26.3 grados centígrados. Para darles una idea de qué tanto puede ser eso, durante el mes de enero, con fenómeno del Niño, tuvimos temperaturas que oscilaban más o menos entre los 22 grados promedio,
con un día con 28 grados. Aquí estamos hablando de una temperatura en Puente Aranda de cerca de 26.3 grados. Esto se debe también a que allí, digamos, la densidad de árboles por habitante es muy baja. Tenemos ahí, digamos, un endurecimiento particularmente importante y por ende la probabilidad de que allí el promedio de temperatura sea más alto. Y finalmente nuestras emisiones en Bogotá, en el 2021, de acuerdo con nuestro inventario de gases de efecto invernadero, Bogotá emitió 9.2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y de esas emisiones de dióxido de carbono, el mayor aportante es el sector transporte, con el 40% de las emisiones del mismo, en donde el transporte de carga es el principal aportante. Coincide además de que el transporte con el hecho de que el transporte de carga no solamente es el que más emisiones de gases de efecto invernadero aporta, sino también dentro del sector de fuentes móviles es el que más material particulado, PM2.5 y PM10, aporta a la ciudad, y particularmente estas concentraciones se están concentradas, valga la redundancia, en el suroccidente de la ciudad. Si ustedes están familiarizados con el IVOCA, con el índice de calidad del aire de Bogotá, se darán cuenta que sistemáticamente las estaciones que reportan peor calidad del aire con mayor frecuencia en la ciudad están localizadas en el suroccidente de la ciudad. Entonces, en el suroccidente de la ciudad tenemos un reto de justicia ambiental, de justicia climática, porque allí es donde vamos a tener, en cuanto a riesgos de cambio climático, las mayores temperaturas. Es allí donde tenemos la menor, digamos, densidad de árboles por habitante. Es allí donde se concentran las mayores emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado, y por lo tanto los menores, los índices más, los menos buenos, digamos, comparado con el resto de la ciudad, de calidad del aire. La siguiente, por favor. Vamos a calidad del aire, porque de alguna manera esto se conecta con lo que acabo de decir. Entonces, el problema más importante está asociado con PM, con material particulado 2.5, que por supuesto es primo hermano de los material particulado de 10, o sea, no se pueden desligar los unos de los otros necesariamente. Y estos generan problemas de salud importantes, particularmente en niños menores de 5 años y en personas mayores de 60 años, problemas de salud importantes, y problemas también de productividad, de enfermedades respiratorias en el resto de la población que generan estas emisiones. De nuevo, esta problemática está en el suroccidente de la ciudad. El 35% de los ciudadanos viven en esta zona. Y lo otro que nos están arrojando los análisis es que las emisiones de material particulado, ese material, digamos, esas emisiones que son muy dañinas para la salud, no solamente provienen de fuentes móviles, proviene de una combinación de fuentes móviles, pero también con el mal estado de las vías que no han sido pavimentados, y con la construcción también de vías, porque especialmente si tenemos temporadas secas como las que acabamos o como la que estamos pasando, este material resuspendido producto del tránsito de vehículos por de nuevo, vías en mal estado o vías en proceso de construcción, hace que el material resuspendido digamos, las personas queden expuestas a este tipo de material. Y aquí tenemos justamente una cifra, y el material resuspendido aporta el 46% de las emisiones de material particulado 2.5. Esto es un cambio importante en el inventario de emisiones de material particulado. Hace una década, me atrevería a decir, el principal aportante de material particulado era el sector transporte. El material resuspendido, tal vez por temas de medición o porque no era tan grave, no estaba registrado como un aportante, digamos, significativo de estas emisiones. Entonces, con estas cifras, nuestro énfasis en política pública es, uno, reducir las emisiones generadas por el transporte de carga, volquetas, y por el otro lado también
generar acciones con respecto al mantenimiento de la malla vial y, por supuesto, a que en el proceso de obras públicas, vías, se tengan las estrategias necesarias para evitar la emisión de material resuspendido. Adelante. En el proceso de establecer las prioridades de el nuevo Plan Distrital de Desarrollo, hicimos a través, digamos, en el marco de la estrategia de participación ciudadana, consultamos a cerca de 70,000, llamémoslos sentires ciudadanos, a través de una encuesta realizada por la Secretaría de Planeación. Y en el componente de Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, la ciudadanía votó, y el de los componentes, digamos, de este capítulo del Plan Distrital de Desarrollo, el componente más votado es el ordenamiento territorial ambiental y, en segunda instancia, las acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático. Y le siguen muy de cerca estas tres, que son gestión de riesgo de desastres, infraestructura del sistema integrado de transporte y desarrollo integral y sostenible de la región. Entonces, eso nos dio una señal, digamos, de dónde deberíamos centrarnos en las acciones dentro de este componente. La siguiente, por favor. Y así quedamos. Entonces, el Plan Distrital de Desarrollo tiene 5 objetivos estratégicos. Bogotá se siente segura, Bogotá confía en su bienestar, Bogotá confía en su potencial, Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática. Le dedicamos todo un componente al tema de ordenamiento de territorio y acción climática, y Bogotá confía en su gobierno. En esas 5 estrategias, las metas de ambiente del Plan Distrital de Desarrollo están en Bogotá en su bienestar, particularmente con 7 metas específicas de protección y bienestar animal. 1 en investigación, en Bogotá confía en su potencial, y en ordenamiento del territorio y avances en acción climática tenemos estas metas, de las cuales la mayoría están centradas en resiliencia climática y vulnerabilidad, y en reducción de emisiones de deterioro ambiental, que incluye no solamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también las emisiones de material particulado. Y en Bogotá confía en su gobierno, está los sistemas de conocimiento y conocimiento ambiental y la eficiencia en la gestión pública. Aquí está todo el fortalecimiento institucional para poder llevar a cabo estas estrategias. Vale la pena resaltar que en Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática. Está también elementos de la autoridad ambiental, del ejercicio de la autoridad ambiental que tiene la Secretaría de Ambiente para poder evitar el deterioro de los recursos naturales. Aquí estamos hablando no solamente de aire, sino también de ruido, de suelos, agua, entre otros. Adelante. Las apuestas para el fortalecimiento de la estructura ecológica principal están centradas en 2 elementos. Uno es la consolidación de los conectores ecosistémicos entre los cerros orientales y el río Bogotá. Y 2, la reducción de la vulnerabilidad a riesgos climáticos en áreas de importancia ambiental. En los conectores ecosistémicos está pues todas las labores de conservación y restauración ecológica, principalmente de varios, digamos, elementos de esta estructura ecológica principal, que incluyen humedales, los bosques urbanos, entre otras. Y en la reducción de la vulnerabilidad a riesgos climáticos en áreas de importancia ambiental tenemos la reducción a nivel rural de la vulnerabilidad climática de nuestro sistema de páramos, de ese corredor Sumapaz, Chingaza, Guerrero, para evitar el desabastecimiento de agua de la ciudad, teniendo en cuenta que allí se van a reducir las precipitaciones y que los páramos no tienen posibilidad de adaptarse. Hay ecosistemas que suben su gradiente altitudinal en la medida en que se incrementa la temperatura, pero los páramos no se adaptan, los páramos colapsan, no se adaptan al cambio climático. Los páramos no tienen estrategia de adaptación al cambio climático. De ahí a que es importante reducir las presiones de cultivos, de ganadería y otras actividades, minería, por ejemplo, sobre estos ecosistemas estratégicos, para que por lo menos puedan estar en mejores condiciones
para poder resistir los embates de un incremento en la temperatura producto del cambio climático. Entonces, dentro de esta reducción de vulnerabilidad a riesgos climáticos también tenemos la zona urbana, en donde tenemos, digamos, varios predios, yo diría que son como del orden de los 1.500, la cifra no la tengo en este momento exacta, predios que están en riesgo, en zona de riesgo no mitigable. Esos predios los recibe la Secretaría y hace un proceso de restauración ecológica. En todo caso, no hay población allí para evitar justamente riesgos, los riesgos que enuncié anteriormente, y de esta manera poder no solamente, digamos, hacer una restauración ecológica, conservación, sino hacer todas las obras de mitigación para evitar deslizamientos, derrumbes y demás producto de los efectos del cambio climático, principalmente por incendios o por lluvias extremas. Las sumas son una estrategia para mejorar la calidad del aire. Estas son zonas, eso es un modelo que funciona muy bien en otras ciudades del mundo. Son zonas urbanas por un mejor aire. Son estrategias en donde buscamos que en ciertas áreas de la ciudad podamos intervenir a través de acciones intersectoriales para justamente a través de movilidad poder intervenir las vías en mal estado, poder tener estrategias de riego para las vías que están en proceso de construcción, planeación para hacer una mejor, digamos, planeación urbana en estas zonas, y ambiente para un proceso, digamos, no solamente de control de calidad del aire, sino también de reverdecer esas zonas a través de jardinería principalmente. Vamos a volver a la estrategia de jardinería como una estrategia de reverdecimiento con el jardín botánico. Entonces, ya se ha declarado una suma para la zona de Bosa Apogeo, y estamos en proceso de hacer los estudios para declarar otra suma en la ciudad. Y, digamos, en ese proceso, pues hay un plan de acción que lleva, digamos, toma en cuenta estos componentes para poderlo llevar a cabo. Y la idea es que en una línea de tiempo, por fases, vamos a ir reduciendo poco a poco, o no mejor dicho, de manera, digamos, importante, las emisiones tanto de material particulado como de gases efecto invernadero. Y esta es una estrategia no solamente para un mejor aire, sino también para incrementar la resiliencia frente a un aumento de temperatura en la medida en que estamos reverdeciendo también estas zonas. El otro elemento clave que quisiera traer aquí, hay muchos más, pero que quisiera traer aquí, dada la limitante de tiempo no puedo exponerlos todos, es el Fondo Distrital de Carga, el FONCARGA. El FONCARGA lo que hace es que le da una salida a aquellos propietarios de camiones con peso de menos de 10.5 toneladas y volquetas para hacer una reconversión, digamos, hacia vehículos más limpios. Cada vehículo de estos es costoso. Entonces, la idea del FONCARGA es tener una financiación mixta con recursos públicos, pero también con recursos de banca multilateral y recursos privados para poder financiar esa reconversión y de esta manera contribuir no solamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también las emisiones de material particular. Creo que voy cortica de tiempo y con esto termino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, secretaria, por esta amplia introducción. Ahora vamos con el profesor Jorge Bonilla. Muchísimas gracias. Bien, como economista ambiental voy a tratar de conectar las prioridades de Bogotá con los análisis de costos y beneficios. Es difícil poder hacer la cuantificación de los costos y beneficios, pero podemos hacer una especie como de ordenamiento, teniendo una imagen de cuánto podrían ser los costos y los beneficios de cada una de estas temáticas. Desde la administración anterior con Carolina Urrutia hemos tenido bastante cercanía en discutir las problemáticas más importantes de la ciudad. Yo particularmente he trabajado mucho más de cerca con la problemática de calidad del aire. Hemos conformado una mesa técnica de expertos de calidad del aire y muchísimas gracias, Adriana, por permitirnos también en esta nueva administración poder contribuir con nuestras discusiones, comentarios, recomendaciones respecto a las políticas públicas que se están desarrollando en la ciudad, basándonos en análisis técnico.
Bien, las 5 prioridades ambientales que quiero mencionar en su orden son control de la contaminación del aire. Y ya Adriana ha comentado la problemática fundamental aquí. Es más importante este tema por la salud, y es la salud de los más vulnerables. Los más vulnerables son los que están más expuestos a los impactos de la contaminación del aire. Segundo es la adaptación al cambio climático. Colombia, por estar en la zona tropical y particularmente Bogotá, pues va a ser bastante afectada por el cambio climático. Ya hemos experimentado los incendios. También Adriana ha mencionado todos los otros efectos que pueden ocurrir en la ciudad a través de la simulación en los mapas. El siguiente es la conservación y manejo de los humedales. Ya algunos de ellos están en la Convención Ramsar, pero a veces la población no los cuida muy bien. Entonces hay que seguir trabajando en ellos porque es la única fuente ecológica que existe en contacto directo con los bogotanos o con los habitantes de la ciudad, porque muchos de los riachuelos o conexiones de agua que hay en la ciudad, algunos de ellos intentan a veces conectarse con los humedales. Entonces, allí hay algunas especies que pasan de manera migratoria y pues es un espacio de restauración ecológica para también ayudar a la resiliencia. Así que es importante trabajar en la conservación y manejo de humedales. El siguiente es el manejo de residuos sólidos. Muchos de nosotros solamente nos preocupamos por algunos separar la basura en casa, ¿no? Otros ni siquiera la separamos. Y a veces algunos nos separamos la basura y cuando llega el carro la basura a veces no hace una buena clasificación. Afortunadamente eso ha venido mejorando realmente en la clasificación de plástico, cierto cartón versus el resto de la basura. Pero toda esta basura termina sepultada en lo que se conoce con el nombre de un relleno sanitario. Los rellenos sanitarios tienen 2 impactos fundamentales, o diríamos 3. El primero son los lixiviados. Los lixiviados son el agua que resulta el líquido de descomposición color verdosa de la basura enterrada, descompuesta, que percola o se penetra a través del suelo y termina en las aguas subterráneas y posteriormente en los ríos. Es decir, contaminación de las aguas subterráneas, es decir, de acuíferos. Y segundo, el tema de emisiones de metano. También hay emisiones de CO2. O sea, algunos países que han trabajado bastante en eso calculan que las emisiones de CO2 usualmente pueden llegar a ser el 16%, por ejemplo, en el caso de los plásticos, ¿cierto? De emisiones de 16% en términos de CO2. Entonces hay que trabajar en eso. Y el tercero es que necesitamos tierra. Necesitamos tierra. No sé si ustedes algunas veces han visto en las noticias, un carro de basura podría explotar porque hay metano al interior. Si no hay buen manejo de las basuras, podría explotar. Entonces es un riesgo. Y a veces hay montañas de basura que terminan explotando, ¿no? Y los otros factores que a veces llegan moscas, etcétera, si no hay un buen manejo, ¿no? Pero entonces hay que seguir trabajando en hasta dónde va a ser la vida útil del relleno sanitario. Y eso es una de las preguntas que ahora más adelante vamos a discutir, sobre todo de tratar el tema de relleno sanitario. Una de esas alternativas que en algún momento, Adriana, en la administración anterior, yo hablé con Carolina Urrutia. Yo hice mi doctorado en Suecia y tengo la oportunidad de tener contacto con varias personas en Suecia, y en ese momento, pues Suecia es uno de los países pioneros en el tema de quemar la basura para producir energía eléctrica y calefacción. Eso fue antes de la pandemia, cuando pudimos hablar. Teníamos recursos en nuestro grupo de economía ambiental para traer un experto que había trabajado en el Ministerio de Energía allá en Suecia y en una empresa que se llamaba Renova. Y desafortunadamente llegó la pandemia y luego se nos acabaron los recursos y no pudimos traer la persona para que hiciéramos algunas discusiones de estas, porque no es un tema fácil para mirar la viabilidad de este tipo de tecnología en Colombia. Uno se pregunta y habla con los estudiantes y uno dice, bueno, pues basura es lo que hay. Chévere si podemos nosotros quemarla y producir energía eléctrica y calefacción. Podamos utilizar, imagínense que usted llega al aeropuerto, que pueda cargar su celular donde está un toma y el toma es de color verde, diga esta energía es energía verde, que puede ser eléctrica, que ha sido a través también de la combustión de basura que finalmente se va a enterrar y puede generar problemáticas. Bien. También obviamente hay emisiones de material particulado y CO2 en la quema de basuras, pero eso ya está prácticamente solucionado en Europa, donde hay filtros específicos y hay toda una tecnología para poder reducir las emisiones que se generan. El otro tema es la descontaminación del río Bogotá. Es un tema local, regional, en el cual todos somos responsables. Nosotros usamos las aguas residuales de nuestros apartamentos y casas, finalmente terminan en el río Bogotá. ¿Y dónde desemboca el río Bogotá? ¿Sabemos dónde desemboca el río Bogotá?
en el río Magdalena. ¿Y cuál es uno de los principales ríos de Colombia? El río Magdalena. Yo soy de Ibagué, nos encanta el Boca Chico, ahora por ejemplo en la Semana Santa, ¿cierto? Nos encanta Ibagué, nos encanta el Boca Chico, el Nicuro, el Capaz, etcétera. ¿Y dónde se saca en estos peces? Estos peces salen del río Magdalena, ¿cierto? Y el río Bogotá termina contaminando el río Magdalena. Entonces es una responsabilidad no solamente con Bogotá, sino con Colombia y también con el mundo, ¿sí? Siguiente, por favor. Quiero hablar rápidamente de esto porque es importante. ¿Qué hay en común en estas problemáticas ambientales visto desde un economista ambiental? Todas las causas son multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Son muchos los responsables de este problema. Los vehículos, las empresas, los ciudadanos, etcétera. Somos muchos los responsables de esta problemática. De cada una de esas cinco problemáticas que acabo de mencionar, son muchas las causas. Eso lo hace más difícil de poderlo atacar. Además, genera efectos heterogéneos. La contaminación del aire no afecta lo mismo a los niños que a los adultos, no afecta lo mismo el sur de Bogotá que el norte de Bogotá o el centro, no afecta a los mismos en el tipo de enfermedad. Tenemos diferentes tipos de enfermedades que son causadas por exposición a la contaminación del aire. También el manejo de estas acciones requiere intervención a diferentes niveles, nivel local, regional, internacional. Hay una nueva filosofía que yo trato de fomentar mucho que se llama, no sé si se la hayan escuchado ustedes, se llama GLOCAL. GLOCAL es la combinación de global con local. La contaminación del aire termina generando material particulado. El material particulado hace perder la visibilidad en la ciudad. Han visto que la visibilidad a veces se pierde si uno mira hacia el suroccidente. Eso impide la entrada de luz, ¿cierto? Entonces hace que haya más calor atrapado en la atmósfera. Entonces, en el largo plazo, eso termina generando efecto. Es decir, hay una relación estrecha entre la contaminación local, luego con los efectos globales. Y luego también, cuando hay cambio climático, entonces hay incendios forestales y los incendios forestales terminan entonces generando humo y ese humo termina llegando a la ciudad, afectando la salud de las personas. Entonces hay un tema local que afecta a lo global y lo global termina afectando lo local, ¿no? Luego hay un alto costo de estos impactos y en varios casos es difícil poder cuantificar el efecto de estos impactos. Hay una correlación multidimensional de la desigualdad, ahora que mencionaba Adriana también eso. Es decir, encontramos en un estudio que la desigualdad en calidad del aire es tan importante como la desigualdad social y la desigualdad económica, en términos de las unidades de medición. Y encontramos que estas desigualdades se intersectan en el suroccidente de la ciudad. Es decir, hay bajos desempeños sociales, hay bajos desempeños económicos y además se respira la peor calidad del aire. Por lo tanto, cualquier política que usted haga para mejorar la calidad del aire de ese sitio está reduciendo la desigualdad multidimensional. Y además, el estudio de todas estas problemáticas requiere un análisis intertemporal. No es que uno soluciona ya el problema. Por ejemplo, construir una vía no es de manera instantánea. Requiere años. Transformar la flota de vehículos de carga no es instantánea, toma años. De hecho, ahora que mencionabas, Adriana, el tema de transformación a Euro 4 de los vehículos, ojalá pudiéramos motivar a que haya transformación a Euro 6. Es superior. Sí, exactamente. Y bueno, es intertemporal, entonces el tema de cambio climático, no vamos a ver los efectos ya, estamos viendo algunos, pero en 10, 15, 20 años van a ser peor. Así que eso implicaría, sigamos, hacer todo ese tipo de... ¿Cómo avanzar en la búsqueda de soluciones? No hay una solución única y yo hago 5 recomendaciones. La primera es la gobernanza ambiental. Significa que todos somos responsables de la contaminación o de estas problemáticas, pero también todos somos afectados, así que cada uno pone de su parte y esa coordinación interinstitucional es importante para poder solucionar. Un trabajo que quiero resaltar de la Secretaría de Ambiente, Adriana, gracias por seguir apoyando ese trabajo, es que la Secretaría de Movilidad está interactuada, tiene muy buena relación con la Secretaría de Ambiente y tiene una política de pavimentar vías para reducir la contaminación del aire. Obviamente no es labor de la Secretaría de Ambiente pavimentar vías, pero gestiona recursos para poder pavimentar vías y reducir la contaminación del aire. Eso es un trabajo interinstitucional que es fundamental. O sea, la gobernanza ambiental están los ciudadanos, las empresas, etcétera, todos trabajando por una misma causa. Eso se llama cogestión de los temas ambientales. Luego viene la comunidad de práctica internacional. ¿Qué otros han hecho para resolver el problema? Decíamos, bueno, ¿y cómo otros han tratado de quemar la basura para producir energía eléctrica? Aprendamos cómo lo hacen, qué hace que esos negocios sean realmente rentables, ¿no? Porque si el negocio no es rentable, pues no valdría la pena
digamos, instalarlo en Bogotá. El propósito es que sea rentable y que haya el suministro y todo el análisis técnico para poderlo realizar. La toma de decisiones requiere análisis técnico y en eso han venido trabajando muchas de las instituciones, en tratar de tener cada vez más estudios. Por ejemplo, ahora como mostró Adriana, el mapa de riesgo, que es importante para saber dónde actuar, la zona suma, que es espectacular, poder decidir una zona en la cual usted quiera hacer intervención para mejorar la calidad del aire. Y finalmente, hay que reconocer las barreras políticas de conocimiento y regulación y trabajar en superarlas. Esa es una labor importante y yo creo que aquí la labor de José y la labor de Julia es muy importante en esto, en reconocer esas barreras, y ustedes que están trabajando bastante en el tema ambiental, cómo reconocerlas y tratar de superarlas en algún momento, de buscar cómo buscar la solución a ellas. A veces hay regulaciones que quisiéramos hacer locales, pero no se pueden hacer porque requerimos de una ley nacional. Entonces eso dificulta mucho, y creo que la labor de ustedes en el tema ambiental es fundamental para visibilizar eso, reconocerlas y poder actuar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Y bueno, después de esta introducción de Adriana y Jorge, ahora vamos a iniciar el panel. Entonces dejo a cargo a Juan Pablo del panel. Buenas, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muy buenas las presentaciones, la verdad estuve muy atento tomando nota para mirar a ver cómo empezábamos a articular esta discusión que a fin de cuentas viene siendo en ocasiones tan multisectorial, multitemática, implica abarcar un montón de temas, hablar de las prioridades ambientales para una ciudad tan grande como Bogotá y tan compleja. Entonces, organizar en cierta medida, digamos, como esas prioridades, listificarlas, digamos, y decidir sobre qué temas tocar, siempre ha sido pues el reto, y sobre todo organizando este panel. Em, entonces, el día de hoy, pues básicamente la idea es poder dividir esta discusión que vamos a tener en 3 bloques. El primer bloque eh, va a ser sobre cambio climático. ¿Por qué vamos a hablar sobre cambio climático? Porque creo que desde allí podemos empezar a bajar a otro tipo de problemáticas ambientales, a hablar de la crisis climática en la ciudad, sobre todo pues con el reciente incendio de los Cerros Orientales, que a toda la ciudadanía bogotana pues nos puso con los pelos de punta, digamos, pensando en qué es lo que está pasando en nuestra ciudad cuando nunca habíamos tenido algo tan cerca de ese estilo. Entonces, vamos a comenzar a hablar de cambio climático en el primer bloque, luego vamos a pasar en un segundo bloque a hablar sobre gestión de residuos sólidos, y vamos a terminar con el bloque número 3, que va a ser sobre calidad de aire. Luego de esto vamos a pasar a algunas preguntas del público, entonces pues vayan también pensando de pronto en algo que le quieran preguntar a nuestros panelistas del día de hoy, que pues también contamos con un lujo de panel, entonces para que aprovechemos. Sin más preámbulo, pues voy a comenzar preguntando un poco sobre la crisis climática en Bogotá, el escenario de la crisis climática. ¿Cómo se está preparando Bogotá para enfrentar esta crisis que, entre otras cosas, ya dejó de ser una crisis futura y pasó a ser un problema del presente, y lo vivimos pues hace poco con la crisis de los Cerros Orientales? Y esto pues a la luz de la discusión del plan de desarrollo distrital, que a fin de cuentas es esa hoja de ruta que va a tener la ciudad en los próximos 4 años. Ya la secretaria de Ambiente nos mostró algunos insumos sobre lo que eventualmente se puede tener dentro del plan de desarrollo en materia ambiental, pero pues sería ideal, digamos, también que discutiéramos. Entonces quisiera comenzar preguntándole a nuestro panelista José Cuesta, concejal de Bogotá, sobre precisamente la crisis climática en Bogotá. ¿Cuál es, cómo nos debemos preparar? Estaba que me hablaba con el respeto que me merece la secretaria. Y básicamente voy a tomar como punto de referencia la intervención de la secretaria. Frente a esa pregunta puntual de cómo se está preparando Bogotá, la respuesta es contundente. No se está preparando. No se está preparando. Es más, está contraviniendo los mandatos del Acuerdo 790. Porque además habría que hacer una aclaración. Ojo, Bogotá no está sin plan de desarrollo. Por razones del Sistema Nacional de Planeación, de la Ley 152, estamos ejecutando el plan de desarrollo de Claudia López, que va hasta el 30 de junio. Entonces,
La pregunta era un poco de ese orden, porque este está por hacerse. Este está por hacerse y obviamente uno tiene que ser razonable. Hoy se cumplen 2 meses exactamente del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán. Yo hago parte de una bancada que ya se declaró en oposición, pero es una oposición razonable. Es evidente que estamos, digamos, en una actitud de compás de espera y por eso queremos participar de manera incisiva y definitiva y determinante en el proceso de estructuración del plan de desarrollo, sabiendo que de antemano tenemos dos visiones de ciudad distintas, 2 programas de gobierno distintos, y ustedes ganaron y la democracia es así. Y los demócratas respetamos la determinación de la ciudadanía en las urnas. Pero lo que quiero decir entonces es que este plan de desarrollo no solamente está desoyendo los mandatos del Acuerdo 790 y empezamos por Cerros Orientales. Quiero contarles que yo estuve precisamente en la Secretaría de Ambiente hace 2 días. Ustedes nos recibieron, lamentablemente la Secretaría de Ambiente tenía otras ocupaciones y no nos atendió. Cuando digo no nos atendió, ¿a quiénes? Yo lo que hice fue acompañar en mi calidad de concejal a un movimiento ciudadano que está situado aquí en Cerros Orientales, allá, en San Cristóbal, en el sur de la ciudad, localidad Cuarta de San Cristóbal. Ellos vienen dando una pelea absolutamente maravillosa desde hace 1 año y yo los acompañé. Yo les hago una pregunta a los participantes, a quienes saludo muy cordialmente, a las estudiantes, a los estudiantes, a los invitados que están acá. ¿Cómo se entiende que si estamos viviendo una situación no de cambio climático, estamos viviendo una situación de emergencia climática, de crisis climática? Verbigracia. Cuando usted ve que el cerro tutelar de la capital de la República se convierte en una TEA durante perfectamente 10 días, pues obviamente creo que eso impacta el corazón, la sensación, la percepción de la ciudadanía. Esa fue, digamos, una manifestación muy dura, muy fuerte de, oiga, es que esto es en serio, no es como lo dijo Miguel Uribe Turbay, por ejemplo, en el trámite del proyecto de acuerdo de la Bogotá Humana, que dijo el hoy senador de la República, ay no, ese Petro se inventa cuentos chinos, eso del cambio climático es un cuento chino, ahí estaban las consecuencias. Y las vivió como nadie, no solamente Bogotá, el país se conmocionó con el incendio forestal de Cerros Orientales. Si estamos en emergencia climática, ¿cómo entiende usted que la alcaldesa tome la determinación, Claudia López, y hago la consideración de Claudia López, dada la introducción que yo he hecho? Yo estoy en compás de espera frente a la administración Galán y ayuda con su bancada a que se apruebe el acuerdo de cambio climático y luego la secretaria de Ambiente, la doctora Urrutia, con quien personalmente tuve una relación personal extraordinaria, pero pues nuestras discusiones eran de política ambiental. Toma la determinación allá, en el páramo de Cruz Verde, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, de construir, muéranse de la sorpresa, deciden construir con 12.300 millones de pesos, 12.300 millones de pesos, el proyecto de aula local ambiental, ahí, con los frailejones encima, teniendo que deforestarlos, teniendo que devastarlos para invertir, para ejecutar e invertir 12.300 millones de pesos para construir una aula local ambiental con estos materiales de endurecimiento. Concreto reforzado, hierro y acero. Ahí está un video en el Twitter mío, lo presenté, me subí a uno de los camiones y les dije, mire, aquí hay acero y va exactamente camino a matar el páramo de Cruz Verde. ¿Nos estamos preparando? A propósito de Cerros Orientales, yo acabo de tener una discusión bien interesante con la secretaria, hace 8 días la hicimos. Un minutico para cerrar, concejal, por favor. Yo pensé que nos iban a dar 10 minutos en virtud de que ya tuvieron la oportunidad de hablar 10 Pero minutos. será para las presentaciones. Ya estamos en la sesión del panel. Pero como nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer uso de las Sí, presentaciones, continúa ahí ya, bueno, por favor. Para... entonces, democracia, creo yo, Claro. ¿no? Sí, Me parece. Sí, no, continúa. Bien. Entonces, yo propuse esta tesis a propósito del debate de oposición sobre Cerros Orientales. Quien siembra
Concreto en cerros orientales recoge incendios forestales. Punto. Si usted endurece cerros orientales, además contraviniendo, entre otras cosas, la sentencia del Consejo de Estado. Entonces, allí en el Suque, es en la serranía del Suque, en el páramo de Cruz Verde, se produjo un ecocidio, que además, entre otras cosas, tuvo que intervenir primero el Ministerio de Ambiente. Le otorgó medidas cautelares y suspendió la obra. Y luego fueron ratificadas por la CAR. Ya para terminar, porque pues, veo que también hay necesidad de regular el tiempo. Me hubiese gustado, se lo dijo, que los 4 hubiésemos hecho presentaciones. Es un tema de democracia, pero bueno. Simplemente quiero decir que yo acabo de hacer una propuesta al alcalde Carlos Fernando Galán y por supuesto a la Secretaría de Ambiente. De verdad, tomen la decisión correcta que requiere la vida de los bogotanos, que es protección de cerros orientales. Tomen la determinación efectivamente de rescindir ese contrato. 12.300 millones de pesos para construir con concreto, hierro y acero una aula local ambiental encima de un páramo de Cruz Verde en el marco de una crisis climática. Diría yo ya para terminar, eso no tiene perdón de Dios. Muchas gracias, concejal, por su intervención. Sí, para hacer la claridad, digamos, el tema de las presentaciones, nosotros solicitamos, digamos, con anterioridad las presentaciones y pues quienes presentaron fueron quienes pues nos enviaron la solicitud, digamos. Continuamos entonces pues con el panel. Muchas gracias por su intervención, muy valiosa. Representante Julia, quisiéramos saber entonces para usted cómo se ven esas prioridades para Bogotá y cómo nos preparamos para la crisis climática. Gracias, muchas gracias por la invitación. Yo quiero comenzar destacando que el plan que presentó ayer el alcalde Carlos Fernando Galán al Consejo Territorial de Planeación refleja la propuesta de campaña que hizo y que ganó las elecciones, en donde puso como una columna vertebral la crisis climática y el reto que tiene Bogotá de implementar el Plan de Acción Climática aprobado ya el año pasado, en donde esa implementación le implica a esta administración un reto enorme por la cantidad de acciones, de estrategias que incluye. La primera de ellas que esperamos que pueda incluirse dentro del plan y que pueda pasar por el Consejo para su aprobación es la de la creación de una instancia de coordinación interinstitucional al más alto nivel en la alcaldía, presidida ojalá por el alcalde. Por supuesto, la secretaria de Ambiente tiene ahí un rol fundamental, pero en la cual, instancia en la cual estén sentados todos los sectores de la administración del distrito para poder priorizar recursos y metas orientados a que no haya contradicciones en la inversión, a que no haya proyectos que vayan en contra de lo que debe ser la prioridad, que es tomar las medidas adecuadas para enfrentar la crisis climática de Bogotá, que afecta, por supuesto, al país y al mundo entero, y que permita una orquestación, una coordinación desde esa instancia para desarrollar las políticas públicas y los presupuestos y los proyectos. Recordemos que el Plan de Acción Climática tiene 11 medidas de mitigación para los sectores de transporte, edificaciones, residuos y energía, 15 medidas de adaptación focalizadas en las 5 zonas de la ciudad con mayor riesgo de inundaciones, islas de calor, avenidas torrenciales y remoción en masa de incendios forestales, que están orientadas además por 4 acciones transversales que implican la participación y responsabilidad de todos los ciudadanos y de todas las entidades del gobierno distrital, el enfoque de género, la justicia climática, el ordenamiento del territorio ordenado a la carbono neutralidad y la resiliencia climática, con una articulación además de Bogotá con la región. Entonces es una herramienta con la que ya cuenta Bogotá y que hay que ver cómo se logra implementar
como un ejemplo además para el país completo, porque una herramienta así no la tiene el país, no la tiene el orden nacional. Hoy en el orden nacional no hay una instancia de coordinación que se necesitaría a nivel de Presidencia de la República, Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda y las demás entidades para que de verdad todos vayamos caminando en la misma dirección para enfrentar este que es el mayor reto de la humanidad, sin duda. Dentro de esas medidas y retos de la ciudad también quisiera resaltar, ya para dejarte seguir con las siguientes preguntas, el rol tan importante que tiene la Secretaría de Ambiente, pero no puede estar en mejores manos que ella y su equipo, que es el de fortalecer la autoridad ambiental. Ese fortalecimiento de la autoridad ambiental tiene que ver con el fortalecimiento de los problemas ambientales urbanos principalmente. Está relacionada con la contaminación de ruido y contaminación visual que fueron, digamos, dejadas de un lado en la Secretaría antes, por considerar que eran temas más bien policivos, pero en realidad son temas profundamente ambientales urbanos y el ejercicio de esa autoridad ambiental es fundamental que se sienta, junto con la contaminación visual, que es también un problema de la ciudad grande, que se enfrentó en tiempos pasados de manera muy contundente, incluso con ayuda del IDIPROM. Los muchachos del IDIPROM hacían una tarea maravillosa para luchar por eso en Bogotá, en épocas en que, por ejemplo, las vallas podían ocupar cualquier lugar de la ciudad. Pero también fundamental la autoridad ambiental de la Secretaría en la calidad del agua. Y aquí yo sé lo difícil que es ejercerla frente a la empresa de acueducto y alcantarillado Bogotá en cuanto a sus deberes ambientales que no puede desconocer, que son la descontaminación de las aguas que llegan a los ríos, Fucha, Tunjuelo, Salitre, por supuesto al río Bogotá, que debe implementarse la petar de canoas, ponerla a funcionar y la segunda fase del Salitre, porque es deber no de la Secretaría de Ambiente, como lo sufrió en alguna época la ciudad, sino de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, controlar totalmente las conexiones cerradas a los ríos y a los humedales, descontaminar los humedales, es algo fundamental. Por supuesto, la calidad del aire, que ya lo mencionó la doctora Adriana, la afectación de los humedales le corresponde, además, tiene una cantidad de planes de manejo ya en sus manos que va a poder implementar y hay una invitación que yo le había hecho a la administración de Claudia López, que era vincular a la ciudadanía y al sector privado, que por ejemplo desde Parques Nacionales tuvimos, y tú sabes, una oportunidad enorme de vincularlos para apoyar restauración de parques nacionales. La empresa privada de la ciudad debería colaborar con la implementación de los planes de manejo de los humedales. Y también, por supuesto, el tráfico ilegal de fauna y los cerros tutelares, sin duda, los cerros tutelares, continuar con la restauración, la sustitución de las especies invasoras en los cerros tutelares, que creo que llevamos, no sé, 30 años haciendo esa sustitución, pero todavía vemos esa belleza de eucaliptus enfrente y de pinos. Claro. Y Retamo espinoso, que está dentro de la restauración que se ha hecho tantos años. Terrible. Terrible, sí. Gravísimo. Entonces, bueno, dejo por ahí por ahora. Gracias, Julia. No, muchísimas gracias, representante. Precisamente siguiendo con, creo yo, hay un tema muy valioso que menciona la representante Julia y es todo el tema de, claro, podemos tener el mejor plan de desarrollo, el mejor plan de acción climática en la ciudad, pero si no existe esa capacidad de gobernanza ambiental, que creo yo ha sido uno de los retos más grandes también que ha tenido una ciudad tan compleja en Bogotá y se ha expresado en la conflictividad social precisamente sobre los temas ambientales, pues sin eso la acción climática se queda en el papel, a fin de cuentas. Entonces quería preguntarle a la Secretaría de Ambiente, Adriana,
cómo poder fortalecer esa presencia institucional, esa autoridad ambiental en la ciudad en función precisamente de poder solventar el problema tan grande que tenemos de la crisis climática. Esta es una pregunta muy importante porque entender lo que hace la Secretaría de Ambiente, pues es complejo. Somos ANLA, somos una especie de ANLA, de autoridad ambiental, digamos, que maneja incluso, yo diría que comparado con la ANLA en sancionatorios, la ANLA si maneja cerca de 2.000 sancionatorios, la Secretaría de Ambiente maneja cerca de 30.000 sancionatorios. Ese es de ese orden de magnitud. Y sin embargo, operamos con una estructura del DAMA, que le tocó aquí en cabeza a la doctora Julia. Es decir, la estructura organizacional, la estructura operativa de la ANLA no ha evolucionado con los retos y demandas de la ciudad. Entonces, somos autoridad ambiental. ¿Qué hacemos? Evaluamos, hacemos seguimiento y control. ¿Sobre qué? Sobre el agua, sobre el aire, sobre el suelo, la flora y la fauna. ¿Y cómo lo hacemos como autoridad ambiental? A través de permisos, licencias, autorizaciones y trámites. Recordemos que no es solamente evaluamos y autorizamos o denegamos, sino que tenemos que hacer el seguimiento y control a las mismas. Y lo hacemos, digamos, frente a lo público. Lo público es, por ejemplo, las vías, Transmilenio. Ahora que viene el Metro de Bogotá, pasa los permisos y autorizaciones por la Secretaría de Ambiente. La empresa de acueducto también es otro de nuestros, digamos, solicitantes de permisos, licencias y autorizaciones y trámites. Y por supuesto, todo el sector vivienda también está allí. Entonces, somos autoridad ambiental, pero también somos una especie de parques nacionales. Gestionamos, administramos un número importante en hectáreas de áreas protegidas, humedales, ahí los mencioné en la presentación, no la voy a volver a hacer porque si no aquí me... Y en lo rural tenemos nada más ni nada menos que un pie, una porción nada despreciable del páramo de Sumapaz, el páramo más grande del mundo. Entonces, estoy dejando otro componente importante que es todo el tema de gestión urbana. ¿No? Todos los planes parciales pasan y los conceptos pasan por la Secretaría de Ambiente. Eso es como un panorama muy rápido lo que hace la Secretaría de Ambiente. Y en ese sentido, hablando de gobernanza, necesitamos poner a tono del siglo XXI la institución para poder cumplir con el capítulo del Plan Distrital de Desarrollo del alcalde Galán, que es Bogotá confía en sus instituciones. Necesitamos una institucionalidad fuerte, una institucionalidad no solamente fuerte en términos de estructura, sensata en términos de estructura, sino fuerte en capacidades tanto humanas como técnicas para poder hacer el ejercicio de nuestras funciones. Entonces, gobernanza también son instituciones fuertes y las instituciones las hacen las personas, por supuesto. Necesitamos atraer talento, el mejor talento, concejal. El mejor talento. El mejor talento, pues, digamos, no se viene a una entidad donde no hay recursos con qué. ¿No es cierto? Nosotros funcionamos sobre todo con contratos de prestación de servicios con unos honorarios muy bajos. Entonces necesitamos atraer talento. Esa es la apuesta, digamos, importante en materia de institucionalidad que le estamos haciendo en estos próximos 4 años y ojalá, concejal, sabiendo que ustedes son oposición, pero sabiendo que a pesar de ser oposición, compartimos unos objetivos comunes de ciudad, que es una institucionalidad fuerte, transparente, efectiva para hacer este ejercicio. Y por supuesto la participación ciudadana. La política pública se construye entre todos y se gestiona
y se hace entre todos. No es el gobierno allá en un escritorio haciendo documentos de política pública y la ciudadanía en modo pasivo. Es participación activa, tanto en la formulación de la política pública como en la implementación de la misma. Somos todos sujetos activos en la política pública. Somos todos sujetos de política pública, ¿no? Y eso nos hace no solamente partícipes, pero también corresponsables. Entonces, la gobernanza la ejercemos todos, el gobierno, las instituciones, por supuesto, pero también la ciudadanía. Y la ciudadanía, por supuesto, incluye diferentes sectores. Sector académico, las ONGs, el sector privado. Todos son sujetos políticos. Con esto yo creo que termino. Muchas gracias, secretaria. Vamos entonces ahora con el profesor Jorge Bonilla para cerrar la discusión un poco sobre cambio climático, preguntándole sobre ese concepto tan interesante que nos mencionó, el concepto local, ¿sí? ¿Cómo podemos, en este caso, entonces, trabajar de manera local, pero también de manera nacional y global en función de poder contrarrestar la crisis climática acá en la ciudad de Bogotá? Bien, voy a tratar de conectar mi respuesta con las respuestas anteriores. En las intervenciones anteriores hemos hablado de que se elabora un plan, ¿cierto? Con unos propósitos muy loables de atender la crisis. Eso es importante, empezar a desarrollar toda la parte de gestión y que parte de las estrategias queden escritas, de que haya unos responsables de ejecutar esas acciones. Pero una de las grandes limitaciones que hay en eso es conseguir los recursos para poder financiar esas acciones climáticas. Esa yo creo que es la pregunta más importante, conseguir los recursos, porque el capital humano, para poderlo atraer, requieres ofrecerles buenos salarios. Y yo creo que en Colombia hay un buen capital humano. Hay un buen capital humano. La Secretaría de Ambiente tiene ahora un muy buen capital humano que se ha venido construyendo desde que empezó el DAMA poco a poco en el fortalecimiento, porque probablemente ofrecen oportunidades laborales en otras instituciones o en otros lugares. Y la experiencia que adquieren en la Secretaría de Ambiente les sirve para trabajar en el Banco Mundial y en otras organizaciones multilaterales donde los salarios son mucho más atractivos. Entonces, creo que hay que trabajar bastante en el financiamiento. Entonces, yo ahí sí quisiera mencionar lo siguiente, la labor que hace Julia en la Cámara de Representantes, la que tú haces en el Consejo, trabajar en poder buscar el financiamiento es importante. ¿Por qué? Lo que está sucediendo, volviendo al tema de los cerros orientales y conectarlo con local y global, los cerros orientales se están quemando en Bogotá, pero eso genera emisiones, las emisiones de humo terminan en otras partes fuera de Bogotá. O inclusive si no se quemaran los cerros orientales de Bogotá, sino que hay unas quemas en la Amazonía o en la Orinoquía o en Venezuela, que por movimiento de los vientos terminan transportando el humo a Bogotá, al suroccidente, y estamos en fenómeno del Niño. Es probable que ocurran incendios. A mí una de las semanas que más me preocupa es la semana 11 del año, donde usualmente se presentan las alertas ambientales, porque confluyen todos los factores, es decir, como la historia del caído caerle, todos los factores ocurren. Y la atmósfera está más restringida, es decir, la atmósfera, el viento fluye más lento, hay inversiones térmicas. ¿Qué es una inversión térmica? Que cuando uno va en altitud, si vamos hacia Monserrate, esperamos que la temperatura sea más baja, pero a veces lo que ocurre es todo lo contrario, que uno va hacia Monserrate y la temperatura arriba es más alta, es más caliente arriba que abajo. Eso hace que atrape los contaminantes en la parte inferior y los contaminantes no se puedan disipar por acción del viento. A veces hay menos lluvia y ahora estamos en el fenómeno del Niño. Y además se presentan incendios forestales en Bogotá, fuera de Bogotá, los vientos van en dirección a Bogotá, es decir, toda la historia de al caído caerle, y eso hace pues entonces que Bogotá, que Medellín y tal vez otras ciudades tengan que lanzar la alerta en calidad del aire, alerta naranja, alerta roja, etc. Vientos del Sahara que ocurren usualmente en las arenas del Sahara, que son partículas súper pequeñas de material particulado que vienen transportadas, ¿sí? A veces en febrero, a veces en agosto, depende de la periodicidad. Pero el tema es que esto es recurrente.
Es decir, el próximo año va a ocurrir lo mismo, de pronto un poco menor, de pronto un poco más alto, depende de la fluctuación. Y así, y va a ser después de esta administración de Carlos Fernando Galán, va a seguir en la siguiente administración enfrentando el mismo desafío y Colombia va a seguir enfrentando el mismo desafío. Entonces, ese plan tiene que ser un plan de corto, mediano y largo plazo para algunas acciones y poderse financiar. ¿Cómo sería este tema de local y global? Entonces hay que aprender de lo que hablo yo de la comunidad de práctica. ¿Qué han hecho otros países? Por ejemplo, cuando llegó Galán a tratar de resolver el incendio, llamó a otras instituciones, venga, ayúdenme porque yo no sé cómo podemos hacer, la emergencia se salió de las dimensiones, ¿cómo actuamos? Y llamó a organizaciones internacionales. Esa es la primera parte del papel. En algunos casos, las organizaciones internacionales hacen el trabajo con voluntad, de manera gratuita, llamémoslo así, pero uno debería estar preparado para poder hacer esta actividad de manera frecuente, recurrente, ¿cierto? Entonces, además de esa comunidad de práctica, ¿por qué no en el Congreso plantear alternativas de financiación? Por ejemplo, a través de buscar una manera de que parte de esos recursos que se recogen por en los impuestos de propiedad de los vehículos o por el incremento en la gasolina o en el diésel, parte de esos recursos, una parte pequeña, vaya a un fondo para ir acumulando, para ir preparando mejores bomberos, para ir comprando material o insumos, por ejemplo, estos retardantes o enfriantes, para que puedan, cuando el agua cae desde el helicóptero hacia el bosque, a veces se adicionan algunos químicos específicos para que pueda ayudar a combatir el incendio, ¿cierto? Es decir, prepararse con la última tecnología. Todavía no la tenemos, no había un helicóptero en ese momento, creo que había unos helicópteros que estaban funcionando, otros no, los planes de vuelo eran complicados, ¿cierto? Eso tiene bastantes dificultades. Entonces hay que planear eso. Eso fue ahorita porque fue de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero hacia el futuro es importante seguirlo planeando. Entonces, frente a la pregunta que tú me haces ¿están bien los planes? Trabajen todos juntos en el Congreso, en las instituciones, para buscar alternativas de financiación. Y la financiación requiere crear fondos para poderse preparar. Ya hay muchos países, España sabe cómo prepararse contra los incendios, lleva años y a pesar de eso sigue enfrentándose a esas problemáticas. California tiene también una experiencia enorme en atender incendios. Entonces hay que seguirlo haciendo. Eso es solamente una rama del tema de los incendios, pero el problema es que los incendios se salen de proporciones. Y eso ocurre y la ciudad queda totalmente oscura, la calidad del aire queda oscura, las actividades hay que parar. Es decir, los costos económicos de un incendio forestal y del humo son altísimos. Muchas gracias, profesor. De hecho, pues precisamente para comentar sobre lo que mencionas de financiamiento y sobre los retos tan grandes que tenemos. De hecho, el tema de articular financiamiento hasta con la misma corporación autónoma, yo creo que ese es el reto que también se tiene en Bogotá, ¿no? Porque, por ejemplo, para el caso de los cerros orientales, hacer la restauración implica que el distrito se puede articular muy bien con la corporación autónoma, que según también muchas de las comentarios también que hacía la anterior secretaria sobre ese relacionamiento, es que a veces hay una descoordinación y creo que eso también se siente mucho con las comunidades y lo perciben también en los cerros orientales, y es que a veces se tira la pelota a una entidad con otra sobre qué es lo que funciona. Entonces, de pronto, articularnos ahí para el financiamiento, para la implementación de política pública es un reto muy importante. Vamos a pasar entonces con la gestión de residuos. ¿O alguien? Ah, vale, sí, si quieren igual hacer anotaciones, claro, es muy válido. Tiene que ver con lo siguiente, pues, ¿quién no va a estar de acuerdo con que haya más financiación para el sector ambiente en Bogotá y en la nación? Pero yo creo que la verdad ese no es la pregunta central. La pregunta central es qué políticas públicas van a agenciar e implementar con esos recursos de inversión que se aumenten. Creo que ahí está realmente el debate está ahí. Le voy a dar un ejemplo a propósito de gestión de riesgos. Me imagino que quien me invitó sabe que yo soy de Colombia Humana. Yo hice parte del gobierno del alcalde Gustavo Petro entre el 12 y el 15. Y ahí hicimos una modificación pero demasiado importante a propósito de institucionalidades para la gobernanza de la crisis climática. Pasamos del FOPAE al IDIGER, porque una de las críticas que nosotros le hacíamos al FOPAE, y fue aprobado por acuerdo en el Consejo, es que siempre cuestionábamos al FOPAE
porque tiene una visión absolutamente reactiva, aparecía después de, digamos, después del desastre aparecía el FOPAE para, de alguna manera, mitigar los efectos del desastre. Y nosotros dijimos, no, desde el 2012, porque toda la posibilidad de criticar a Petro, pero lo que nadie puede desconocer es que fue de alguna manera el precursor del tema en el ámbito de la política del fenómeno de cambio climático, la necesidad de desarrollar políticas de adaptación, mitigación y resiliencia. Y entonces dijimos una cosa en ese momento, hay que hacerle un giro radical de 180 grados al FOPAE y lo convertimos en IDIGER, Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Lucha contra Cambio Climático. Y dijimos una cosa que es absolutamente transformadora. Bueno, voy a hacer uso de la palabra que la tengo aquí siempre en la lengua, en la punta de la lengua, es revolucionaria en materia de gestión de riesgos. Tecnología sí, pero entiendan que en política de gestión de riesgos, de cara a enfrentar el fenómeno de la crisis climática, lo más importante es la gestión de riesgos comunitarios. El primer respondiente que tuvo, por ejemplo, Cerros Orientales hace menos de un mes fue la comunidad. Y desarrollaron prácticas, políticas que incluso son ancestrales en el manejo de la gestión de riesgos frente a los incendios. Yo, por ejemplo, no sabía, y lo supe ahora muy poco, juntas de acción comunal. Cuando no llegaban las respuestas, digamos, súper tecnológicas, el Bambi, el helicóptero, estas personas, comunidades, guardaboscas, protectores de los cerros orientales, empezaron a trabajar de noche y de día, con pico y pala, a abrir unas zanjas de 3 metros. La tienen absolutamente codificada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si usted logra construir la zanja, impide que se vaya propalando y extendiendo el incendio sobre cerros orientales. Y por eso dijimos, hay que aumentar efectivamente los recursos de financiación para garantizar que el IDIGER fuera exactamente una política pública anticipatoria frente a la eventualidad de riesgos climáticos, como por ejemplo los incendios. Y hubo una cosa más importante, y termino con esto. El alcalde Petro se despide destinando 130.000 millones de pesos para IDIGER. ¿Para qué? Para la compra de los predios de la Reserva Tomás Van der Hamen. Qué lástima que no la tuvieron en cuenta esta pobre reserva para haber abierto un debate. Porque este tema, digamos, de cómo se protege la estructura ecológica principal de la ciudad, pasa por hacernos una pregunta súper estratégica. Está por encima de eso. Es, ¿qué tipo de ciudad necesitamos construir de cara a la resiliencia y a la adaptación y a la mitigación? ¿Una ciudad para la vida o una ciudad para los negocios? ¿Qué es exactamente lo que pasa alrededor de la Reserva Tomás Van der Hamen? Y les voy a decir qué es lo que está pasando ahí. Y es la pregunta que yo haré a la secretaria y por supuesto al alcalde Carlos Fernando Galán. ¿Qué es más importante? Proteger la Reserva Tomás Van der Hamen, que nos garantiza la conectividad ecosistémica e hídrica, cerros orientales, los humedales, por ejemplo, Torca Guaymaral, La Conejera, el mismo Tibabuyes, con el río Bogotá. ¿Estamos en esa política de protección de esa estructura ecológica principal o sencillamente estamos abriéndole camino a qué? Al proyecto urbanístico Lagos de Torca. 135.000 viviendas, 500.000 nuevos habitantes en la ciudad. Ellos, el mercado, por eso la pregunta, ¿para qué es la ciudad? ¿Para la gente y para la vida o para los negocios y los constructores? Entonces, toda esta situación, digamos, riesgosa en la que se encuentra hoy la Reserva Tomás Van der Hamen pasa simplemente por esta dicotomía, un dilema que es ético, político y ambiental. ¿Es conectividad vial o conectividad ecosistémica? Yo voto por la segunda. Todos los constructores, con la administración de Peñalosa, de Claudia López, y no sé cuál va a ser la posición del doctor Carlos Fernando Galán, le están abriendo conectividad vial a esas 135.000 viviendas y por eso autorizaron, y tiene que ver con lo siguiente, la CAR tomó la determinación de la sustracción de 20,87 hectáreas de la Reserva Tomás Van der Hamen para facilitar la conectividad vial de Lagos de Torca. Listo, vamos por acá entonces.
¿Hay réplicas, digamos, hay algún comentario al respecto? Yo quisiera comentar varios puntos de mis dos antecesores. El primero, uno que resaltaste tú de manera muy puntual, la contaminación del aire no reconoce fronteras. Yo recuerdo en pleno incendio del Cerro del Cable, aquí se ven las cicatrices donde el Cuerpo de Bomberos de Bogotá hizo una extraordinaria labor porque la mayor parte de esos terrenos tienen un gradiente de más de 50 grados, o sea, son muy empinados, despeñaderos, y sin embargo lograron hacer una gestión impecable, a mi modo de ver, por supuesto con el apoyo de helicópteros fundamentales, porque los vientos no ayudaron. Los vientos, sobre todo, digamos, en la noche y en la madrugada, lo que hacían era extender, y ustedes vieron cómo se extendió. Desde La Vieja hasta el Cable, iban, digamos, en esta dirección por cuenta de los vientos. Y por cuenta, como lo dijo la doctora Julia, de que aquí la mayor parte de los cerros, si no una proporción importantísima, está sembrada con coníferas, con pinos, acacias, y además tienen especies invasoras como el retamo espinoso, entre otros. Entonces, cuando hablo de no reconoce fronteras, es que no solamente teníamos un problema de contaminación del aire por los cerros, sino que en un momento dado el aporte más importante, de acuerdo con nuestros análisis, de material particulado venía de incendios en la Orinoquía, de esas quemas que no controlaron las corporaciones autónomas regionales. Yo esta conversación la tuve con la ministra de Ambiente. Ministra, hay que hacer algo para controlar esas quemas en la Orinoquía. Por supuesto, Venezuela no hay control de eso, pero ahí teníamos unos puntos de calor bien importantes, ¿no? Y ni hablar digamos, los incendios en Cundinamarca, en fin. Todo eso aportando material particulado sin reconocer fronteras geográficas, políticas, internacionales. Si hablamos, por ejemplo, de las arenas del Sahara. Entonces, aquí cuando hablamos también, volviendo a redondear con el tema de gobernanza, cuando hablamos de la calidad del aire, necesitamos también una coordinación muy importante desde el gobierno nacional con las corporaciones autónomas regionales de la Orinoquía y de la Amazonía para evitar, especialmente en la Orinoquía, estas quemas que nos están generando este problema de salud pública importantísima, con un costo en vidas, en productividad para los ciudadanos. Perfecto, muchas gracias, secretaria. Vamos entonces con nuestro segundo bloque sobre gestión de residuos sólidos. Según Greenpeace, 48% de las personas en Bogotá creen que la gestión de residuos sólidos es deficiente. A partir de eso, ¿cómo podemos optimizar los procesos de gestión de residuos desde el distrito? Y quisiera pues preguntarle primero a la representante Julia Miranda. Sí, qué reto tan grande tenemos en todo el país con los residuos sólidos y en la mayoría de los municipios del país, como si estuviéramos en la Edad Media. Realmente lo que prima son los botaderos a cielo abierto o la disposición de residuos por parte de los municipios en playas y ríos, y eso es lamentable. Bogotá tiene mucho y ha construido mucho y sin duda va a poder construir sobre lo construido, como siempre dijo el alcalde desde su campaña. Tiene mucho, pero tiene un reto gigantesco y el reto comienza por los hogares, por los colegios, por los centros comerciales, por los restaurantes. Tenemos que lograr que la gente aprenda a separar los residuos. Y tenemos también una gran oportunidad en esta administración, que es el replanteamiento de todos esos contratos porque se terminan. El del relleno sanitario, el de la recolección de residuos, el modelo de disposición de residuos. No podemos estar de acuerdo con que hoy se pague por volumen recibido al relleno. ¿Qué incentivo tienen los operadores para promover el aprovechamiento,
el reciclaje, si les pagan por peso. Entonces, pues es una oportunidad grandísima la que tiene esta administración. Sé que ya están empezando a mirar la oportunidad tan grande de modificar completamente y de fondo todo, de seguir optimizando el relleno sanitario de Doña Juana, pero totalmente con otros parámetros de llegada de residuos y también de fortalecer la presencia de los recicladores de oficio en nuestra ciudad, que son fundamentales, trascendentales y que han sido protegidos por la Constitución, por sentencias de la Corte Constitucional importantísimas y que además se han venido organizando y tienen propuestas muy importantes para hacerle al Distrito Capital. De hecho, ya se las están haciendo para que ellos tengan una mejor calidad de vida, una mejor calidad de desempeño de su misión tan importante ante la sociedad y ante la recuperación de todo ese material de residuos que debe ser aprovechado. Y yo me sueño con campañas intensas en unión con la Secretaría de Ambiente, Adriana, entre las dos mujeres poderosas de estas dos entidades, de verdad hacer esas campañas como se hicieron en otras épocas de conciencia social y de cambio de hábitos para que la gente entienda que tiene un tesoro en sus manos cuando está disponiendo de los residuos y verdaderamente un tesoro para las personas más vulnerables de la sociedad, que son estos recicladores de oficio, los que son de verdad, digo, porque ahí hay otro reto. Y entonces de esta manera Bogotá puede darle ejemplo al país. Muchísimas gracias, representante Julia. Quisiera seguir entonces pues con la misma pregunta en términos de gestión de residuos sólidos, pero pues digamos también un poco enfocarla en qué se puede hacer entonces precisamente con lo que mencionabas de la contratación de los modelos que no generaban esos incentivos para el reciclaje, para la separación en la fuente y demás. ¿Qué podemos hacer entonces, por ejemplo, con problemas tan grandes como el relleno sanitario? Considerar, por ejemplo, que mencionaba también el profesor anteriormente sobre la termovalorización. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer en Bogotá en esa materia, en materia de gestión de residuos? Bien, yo creo que Bogotá ha evolucionado bastante en eso, por lo menos en tener un plan, luego separar la recolección, la generación de la recolección y la disposición final de las basuras, ¿cierto? En términos de su plan general, pero no ha sido de pronto muy eficiente en el tema en todas las tres áreas, es decir, en la generación, transporte y luego disposición final. La gente ha venido aprendiendo. Yo, digamos, he vivido en Bogotá ya casi 20 años y he visto que la gente va aprendiendo. Las instituciones van aprendiendo y además uno está forzado a cumplir con la regulación de alguna manera. Ustedes aquí en la universidad han visto que hay varias canecas. Una caneca con un color distinto que otra y dice este va directamente al relleno sanitario, esta va, que son los residuos ordinarios, esta va al centro de reciclaje de la universidad. Entonces usted intenta ser de alguna manera movido, incentivado a tratar de reciclar, así no sea su pasión reciclar. ¿Bien? Entonces eso es ha venido evolucionando Bogotá en eso, pero estoy de acuerdo como dice Julia, hay que seguir incentivando muchísimo más. Y yo sugeriría como hacer incentivar el tema de reducir la generación de residuos y clasificarlos en dos etapas. Una primera etapa que es el tema de educación ambiental y dependiendo de cómo funciona la etapa de la educación ambiental, que el distrito pueda trabajar en un mecanismo para generar incentivos económicos en el tema de la generación de residuos sólidos. Suecia, los países nórdicos tienen una experiencia en eso. Es decir, que clasifiquen de acuerdo a la cantidad de basura que tú generas, asimismo te generan la factura. Hay un volumen específico. De hecho, cuando yo viví en Suecia hay una cosa bastante loca y es que usted entra a donde tiene que dejar la basura y usted no sabe dónde tiene que poner qué al principio porque son como 15 canecas distintas. Una para los bombillos, una para las latas, una para las botellas, una para el cartón. Lo interesante es que luego usted empieza a acercarse y ve las fotos. Entonces en las fotos uno dice, este producto lo voy a echar acá, este producto acá, este producto acá. Aquí usualmente lo hemos hecho como con tres tipologías, ¿no? La bolsa blanca, la negra y la verde, que es usualmente como la clasificación. Entonces la primera es en educación ambiental, hay que seguir trabajando, como tú dices, pero creo que hay que moverse un poquito más en el tema de incentivos económicos,
Sé que es difícil, pero poderlo hacer tal vez por clasificación de sectores. Una cosa es el sector residencial, otra cosa es el sector de los centros comerciales, ¿cierto? El sector industrial, etcétera. En el tema del transporte, creo que hay que mejorar bastante en los tipos de vehículos. En los tipos de vehículos. Hay que trabajar bastante en que los vehículos generen menos emisiones también, ¿no? Y en el tema de la disposición final de los residuos sólidos, ahorita tú, Julia, decías, yo sueño con mi familia, mis hijos y yo, mi esposo y yo, soñamos con que la basura en Colombia se pueda quemar y generar energía eléctrica y calefacción. Calefacción usualmente para las empresas, no tanto para las viviendas, pero más para las empresas. Por ejemplo, una empresa que produce papas fritas, ¿por qué no usar la calefacción para reducir el consumo de combustibles fósiles y poder con eso hervir el agua y poder cocinar la papa y fritar la papa? Perfecto para producir las papas. Así que yo sueño con ese tipo de tecnología y política, pero para ello hay que empezar a analizar si es factible o no. Por eso no sé si en el Congreso se empieza a discutir este tipo de políticas o en el Consejo. Creo que sería buenísimo empezar a discutir este tipo de políticas. De hecho, el precio de la basura es negativo. Uno dice que el precio del bien usualmente es positivo, pero el precio de la basura es negativo. En los países nórdicos lo consideran como un precio negativo porque finalmente la gente finalmente va a disponer los residuos sólidos y esto ha hecho que el sistema sea bastante rentable, pero requiere una tecnología específica, suministro estable de basura. Bueno, hay todo un tema técnico, así que el primer paso sería hacer un intercambio de traer personas internacionales, como hablo yo de la comunidad de práctica, a lo local, a lo global, a lo local, traer una comunidad de práctica que le puedan contar uno las experiencias y analizar, ¿es viable este tipo de negocio en Colombia o no? O en Bogotá, por ejemplo, con la cantidad de basura que se deposita, ¿es viable o no? Esa sería el tema, y trabajar muchísimo más en hacer los rellenos sanitarios con menores impactos ambientales. La generación de metano es enorme. Quiero terminar mi intervención diciendo una cosa. Cuando yo hice mi doctorado en Suecia, me invitaron a esquiar. Nunca aprendí a esquiar, pero me invitaron a esquiar y yo veía que de unos tubitos como del fondo donde estaba la nieve salía candela. Y yo decía, los suecos son muy creativos. Generan candela para que uno le genere calorcito, porque Suecia es bastante frío. Y entonces uno está como calientico alrededor cuando está esquiando. Y le pregunto a mi colega, bueno, ¿y esto qué es? Me dice, no, lo que pasa es que tú estás esquiando en lo que alguna vez, en el año 2000, alguna vez fue un relleno sanitario. Es decir, este es un vestigio histórico de lo que fue un relleno sanitario y entonces por el tubo escapan aún los gases de metano, porque aún quedó basura enterrada, no la pueden sacar, ¿cierto? Quedó la basura enterrada, la queman para generar menos impacto por parte del metano. Entonces, el relleno de Ana Juana en el futuro, no sé, un parque nacional para hacer actividades espectaculares, no sé, de atracciones, así como hace uno el Parque del Café, ¿por qué no tratar de generar esto de alguna manera con un nuevo proyecto revolucionario donde la gente pueda tener interacción ambiental también? A lo que quiero decir es que algo que con una implicación negativa en términos ambientales se puede convertir en una implicación positiva, como lo han hecho los países nórdicos. Así que esas son las alternativas. Traer expertos para que ojalá esa alternativa se pueda discutir. Traer en él, no sé si estuviera interesado en discutir este tipo de políticas y las otras empresas de energía que hay en el país. Perfecto, muchas gracias, profesor. Misma pregunta, ¿qué hacemos con la gestión de residuos sólidos en Bogotá? José Cuesta. Muchísimas cosas, demasiadas. Lo primero que hay que decir es que yo estoy de acuerdo con usted, se ha ido avanzando de forma importante en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, hoy el relleno sanitario de Doña Juana ya tiene una planta de biogás. O sea, lo que usted acaba de contar ya se tiene aquí y está generando unos aprovechamientos a partir del procesamiento del gas metano, que todos lo sabemos es el mayor contribuyente al fenómeno de cambio climático. Ya se está haciendo. Y ahí hay unas cifras. Esto es 2021. De manera que ya podemos ir y lo vemos allá. Tanto así que se está garantizando, por ejemplo, el servicio de gas natural a las familias adyacentes al relleno sanitario. Es una experiencia pequeña en términos de magnitud, pero demasiado significativa. Ya se produce. Y ahí quiero hacer una cuña. El gestor de esa iniciativa es un hombre que fue el gerente de Aguas Bogotá en el proceso de la política pública en términos de su implementación de basura cero.
un hombre de Nariño, Pastuso, que está dando muestras que sí se puede adelantar un proceso extraordinario de transformación de los residuos para generar en este caso el aprovechamiento del gas metano. Ese, por ejemplo, podría ser una tarea en donde nos pudiésemos poner de acuerdo, y es que esa planta de biogás se convierta en un modelo de producción. Ellos lo calculan hoy en el 20%, hay que llevarlo al 100% en este plan de desarrollo. Dos, decía Julia, el tema de la política de construir sobre lo construido. Nosotros logramos, por ejemplo, con Basura Cero, unos resultados tangibles, que hasta el mismo Bogotá, como vamos, del tiempo, Universidad Javeriana y Fundación Corona lo reconocen. Nosotros logramos llevar efectivamente hasta el 40% en el modelo de política pública de Basura Cero. Claro, en eso usted tiene una razón, y eso lo contenía el modelo de Bogotá Humana. Era el reconocimiento y el estímulo que se generaba a partir de la reducción de la tarifa del servicio de aseo. Porque no es solamente educación, pedagogía, conciencia ambiental, sino que también eso signifique que en mi bolsillo lo que yo hago se vea reflejado en términos de una reducción sustantiva de la tarifa del servicio de aseo. A propósito de política pública de construir sobre lo construido, teníamos una cosa bien importante en Basura Cero, y los jóvenes, y aquí la gran mayoría de los asistentes son jóvenes, cosa maravillosa. Los jóvenes, sin duda alguna, son el sujeto histórico de la transformación ambiental. Esta muchachada que luego se expresa en el 2021 y en el 2022 en el estallido social, ¿sabe qué hacían al principio? A propósito de Basura Cero, las gentes despachadas, o más bien con agenda, y seguramente con un porrito, alguna cosa así. Sí, porque la vida es real. Y entonces luego se dedicaron a desarrollar pacas biodigestoras. Pacas biodigestoras. Me acaba de llegar un video, yo lo podría colocar acá, pero no lo voy a molestar. Es un minuto. Unos jóvenes, estudiantes universitarios, tanto de públicas como de privadas, en el barrio Los Andes, bueno, es en un barrio que queda en la localidad de Barrios Unidos. Y me muestran unos resultados extraordinarios que impactan. Al año, llevan 3 años en eso. Sistemáticamente se ven los sábados y los domingos con la comunidad, recogen todos los residuos orgánicos y ya construyen la paca biodigestora. 500 toneladas al año. Si eso se convirtiese en una política pública, secretaria, en todo Bogotá, 1.800, como 2.000 barrios, no sé cuántas propiedades horizontales, todos adoptando un parque para construir pacas biodigestoras, tengan la seguridad. Hoy tenemos 7.500 toneladas que se disponen finalmente en el relleno sanitario de Doña Juana. Si lográsemos que eso se volviese un movimiento ciudadano, en Bogotá perfectamente le restaríamos 4.000, 5.000 toneladas de residuos diarios que finalmente se entierran en el relleno sanitario de Doña Juana. ¿Qué hizo el señor Enrique Peñalosa a propósito de la política de construir sobre lo construido? Primero, los cogió a palo y luego los encerró mediante acciones policivas, porque eso estaba prohibido en Bogotá. Revíensenlo. Entonces, terminaron convirtiendo a los jóvenes, digamos, en un objetivo policial. No sé si era por lo de la paca biodigestora, ese fue el argumento, que no estaba debidamente reglamentado, y adicionalmente pues les daba la papaya el hecho de que seguramente muchos de ellos o muchas de ellas eran consumidores de la marihuana, y terminaron frustrando una experiencia maravillosa, terminaron casi todos en la cárcel. Sí, pero claro. Nosotros venimos de esa historia, 4 años de represión contra los jóvenes, 4 años de represión, iban a la cárcel o por lo menos a las URIs simplemente por cometer semejante delito ambiental, construir programas de pacas biodigestoras con la comunidad. Gracias, concejal. Y vamos a cerrar con la Secretaría de Ambiente. La misma pregunta, ¿qué hacemos con la gestión de residuos sólidos en Bogotá? Según datos de Greenpeace, Bogotá genera cerca de 9.000 toneladas diarias de basura. Son 9.000 según cifras de Greenpeace 2023. 9.000. Los porcentajes deben estar más o menos similares, más o menos un poco más del 50% son residuos orgánicos, entre el 50 y el 60, sí, 50 y, sí. En todo caso, la mayor parte de los residuos que se generan en Bogotá son orgánicos.
Y la mayor fuente de residuos orgánicos, de esa cantidad de residuos orgánicos que se generan y que terminan la mayoría en el relleno sanitario, se generan en los hogares. Entonces, sí, representante Julia, ahí hay que hacer una labor muy importante de educación ambiental, porque si logramos que los hogares separen adecuadamente los residuos, los orgánicos de los no orgánicos, logramos direccionar esos residuos orgánicos para que sean aprovechados, bien sea en generación de energía o en compostaje, biodigestores. Claro, pero para eso necesita uno el compost, ¿no? Entonces el compost. Y también, digamos, generar un encadenamiento de la gestión de esos residuos. Es decir, necesitamos personas que de alguna manera reconviertan esos residuos orgánicos en, por ejemplo, compost. Hay varias iniciativas fantásticas. Hay una cosa que se llama mascompost.org, que era el que yo usaba en un momento dado, en donde le dan a uno la compostera, porque es que hacer compostaje es complicado en la casa porque puede generar olores, vectores y demás. Y en ese sentido, pues, digamos, hay que pensar en todo esas oportunidades de negocio para el compostaje. Claro, eso después deriva, no solamente eso, yo estoy pensando además de seguridad alimentaria, por ejemplo, en que eso lo podamos usar como compost para siembra de árboles, en fin, los usos son múltiples, múltiples. El jardín botánico también hace huertas ecológicas. Entonces, educación con todo un, digamos, ecosistema, digamos, de encadenamiento que permita hacer uso de esos residuos orgánicos adecuadamente separados y, por supuesto, una estructura tarifaria que permita, por ejemplo, si un hogar o un edificio logra entregar al camión de la basura menos cantidad de residuos orgánicos, pues la tarifa se reduce. Entonces ahí hay un incentivo. Usted me entrega menos residuos orgánicos, yo le reduzco su tarifa. Y no lo contrario, usted me entrega más residuos orgánicos y aquí todos felices llevándolo al relleno sanitario de Doña Juana, donde se incentiva el peso, como lo decía la representante, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por supuesto, la Secretaría de Ambiente no tiene injerencia directa en ese proceso, en la labor de educación, sí. Hábitat, la Secretaría de Hábitat, digamos, es quien lidera este proceso a través de la WASP, pero ideas hay fantásticas y yo creo que en este panel se han discutido varios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Entonces vamos a pasar con 2 preguntas del público. Bueno, bueno, vamos a hacer lo siguiente porque también tenemos que respetar los tiempos de los panelistas que también se tienen que ir a las 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger, ¿listo? 3 preguntas. ¿Listo? Entonces, no sé quién la levantó primero. ¿Listo? Voy a recoger una de una esquina, otra de otra esquina y otra de la mitad. Por allá vamos a hacer una, allá en la esquina. Por acá vamos a hacer otra y por allá vamos a hacer otra. ¿Listo? Ya vieron las personas que señalé. ¿Listo? Vamos a, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer las demás preguntas. Los temas es que lastimosamente en Eh, el panel faltó un representante de los procesos territoriales ambientales que se le han de acuerdo. votado, que han hecho un ejercicio hasta técnico que podrían dar discusiones como por ejemplo desde el sur de la ciudad con Doña Juana. De acuerdo. Y pues sería bueno que nos dieran la posibilidad de poder. De acuerdo, pasemos entonces por las 3 y pasamos después, si contamos con el tiempo, de otras 2. Sí, nosotros somos conscientes, pero contamos con un tiempo limitado. Sí. Vamos a pasar. Claro, pero mira que yo como puedo priorizar. Un segundo.
Un segundo, por favor. ¿Cómo hago para yo priorizar unas preguntas sobre otras? Vamos a intentar hacer la mayoría posible. ¿Listo? Comenzamos. Si no comenzamos, no pasamos por ninguna. Sigamos. Bueno, rápidamente, mi nombre es Natalia Barrera, yo hago parte de la Autoridad Distrital de Emergencia Climática y precisamente la pregunta es, ¿qué va a pasar con el Acuerdo 790 que se estableció en 2020, que hemos visto que ha tenido muchos retrasos, principalmente desde el Consejo, y que a hoy todavía no se ha establecido el panel distrital que según el acuerdo tenía que estar a finales de 2020? Perfecto. Las vamos a ir recogiendo. Entonces, vamos acá. Si quieres, recojamos entonces varias para que no, sí, para que... Bueno, mi nombre es Elsa Constanza Rey, yo soy presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda del Verjón Bajo de Chapinero, somos Cerros Orientales, también tengo vinculación por mi familia en San Cristóbal, en un predio que producimos leche, pero también estamos en pagos por servicios ambientales. Mi clamor es, creo que cuando yo estaba educando a mis hijos me enseñaron que hay que premiar lo bueno y no todo es castigo. Entonces creo que pagos por servicios ambientales en todas estas reuniones con el PNUD, yo soy rural, entonces campesina, voy a las reuniones de las mujeres rurales y todo, y es el clamor de necesitamos opciones. No es posible que un predio en Chapinero, en el Verjón, lo compró la Secretaría de Ambiente a 60 millones de pesos. La hectárea, el señor lo había comprado en el 94 porque todos estamos amenazados de expropiación y ahorita están hablando de que recuperar Cerros Orientales vale 60 millones de pesos sembrar. Entonces, digamos, esas expropiaciones a todos en el Verjón nos tienen paniqueados, en San Cristóbal nos tienen paniqueados y como usted decía, sí hay que comprar, pero también hay que comprar reconociendo el valor del trabajo del campesinado. Somos campesinos, somos productores y yo en una reunión de la Secretaría de Gobierno a principio de año pasado, fueron varios sectores rurales y yo quedé elegida como representante de la ruralidad para el panel climático y estamos esperando, ojalá pueda hacerse y qué ilusión poder participar en todos estos, haciendo a la ruralidad visible y al campesinado visible. Muchas gracias y da mucha ilusión pues que empecemos bien. Gracias. Recojamos de una las del lado. Sebas, por favor. Recojamos de una algunas del lado. A ver, Sí, por pues, favor, no hay- repitamos hay un- temas y muy hay concretos. un tema muy preciso de la gobernanza, es por el cambio climático, cómo las entidades aquí a nivel de las localidades inciden en la problemática y cómo la población incide a través de los propuestos participativos. Resulta que pasa un fenómeno bien interesante, sobre todo aquí en la Candelaria. Bueno, perdón, yo soy Mariano Velasco, de aquí de la Candelaria. Es que hay propuestas buenas y llegan y se las voltean y vienen haciendo otras cosas completamente diferentes a lo que es propuesto participativo. Entonces, la gobernanza tiene que ver es con la participación directa de la comunidad. Cómo articular, cómo crear mecanismos para que la comunidad participe. Yo tengo una propuesta de educación ambiental, me gustaría hacerla llegar a ustedes, no la traje aquí en físico, pero por a través del correo la hago llegar. Es una bien novedosa. Y para ver cómo el pueblo se involucra, porque es que, ok, acá ustedes allá arriba, bacano, chévere, y tienen grandes ideas, y ya han estudiado, ya han estado en el extranjero estudiando, con mucho respeto, pero cómo eso que está allá arriba, lo bajamos acá al pueblo. Esa es la propuesta. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Soy administradora ambiental y tengo una propuesta más que una pregunta. En el tema de las pacas biodigestoras, tenemos un movimiento espectacular de gente dedicándole su tiempo a esto y se están generando unos resultados muy importantes, pero lamentablemente no está regulada. En este momento, en Batán y Recreo de los Frailes, que es un parque hermosísimo, tenemos gente que está poniendo tutelas para desmontar las pacas, pues porque no las entienden y es comprensible que la gente no entienda la dinámica de las pacas y están diciendo que son mini rellenos sanitarios y que cómo les están invadiendo eso de ratas, ¿sí? Así, literalmente. Entonces, lo que está pasando es que a las alcaldías locales les va a tocar de alguna manera obligarlas, porque ellos tienen que hacer dentro de sus funciones el tema de restitución de espacio público, empezarán entonces por medio de esa tutela y si falla a favor porque no hay una normatividad, que les toque levantar esas pacas sabiendo que tienen un beneficio ambiental. Las personas que hemos estado trabajando en las entidades nos hemos tenido que poner en la postura de
es un ejercicio ambiental, pero no está normatizado y yo no puedo, y lamentablemente el año pasado la Secretaría de Ambiente, la UAS, todas las entidades le respondían a estas personas, no, yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver, yo no puedo regular desde el jardín botánico para arriba. Tengo las respuestas de esas entidades por desconocimiento. Ni jardín botánico, ni UAS, ni Secretaría de Ambiente, ninguno dio la postura, pero yo o sea, lo tenemos claro, es que no hay una normatividad, ¿sí? Y ahí, exactamente, entonces sí les hago una invitación teniendo acá esto que podamos hacer un comité intersectorial donde se pueda empezar a regular las pacas y podamos, como dicen ellos mismos, poner a dieta el relleno sanitario. Perdón, desde ese punto, disculpa, desde ese punto la innovación, porque es que se están trabajando proyectos de innovación. Es un segundo porque es casi lo mismo. ¿Qué sucede? Perdón, hay un proyecto buenísimo que se está desarrollando de autosostenibilidad. Si nosotros no empezamos a desarrollar en Bogotá células de autosostenibilidad, cuando digo autosostenibilidad es con las familias, terrazas verdes, huertos, todo eso que se trabajó. Yo lo trabajé con la Caja de Vivienda Popular y quedaron en proyectos de papel. Entonces, por favor. Pasamos con las respuestas. Gracias por darnos esa palabra. Sí. Una ronda de respuestas. bueno, pero hago la pregunta, ¿no? La verdad, yo vi tantos comentarios más que preguntas. No tendría, aparte de que Yo sí tenía tres preguntas concretas. Bueno, pero la pregunta concreta, por favor, sin contexto. Dale. Para la Secretaría de Ambiente, cuando habla de que hay que invertirle a un tema de educación importante, eso cómo se va a representar en los próximos 4 años, cuál es la estrategia puntual, educativa o pedagógica que vamos a tener, propuestas de la Secretaría Distrital de Ambiente en el plan de desarrollo distrital para generar ese proceso pedagógico. Para los 2 representantes políticos que tenemos acá, desde la representación de la Cámara, ¿cuál va a ser una iniciativa, que nos cuente una iniciativa puntual en términos ambientales que va a liderar desde el Senado de la República, lo mismo desde el Consejo de Bogotá, una iniciativa puntual en términos ambientales para Bogotá? Y para el profesor, si es la dinámica económica incluida en el marco del capitalismo global, ¿sí? Si es el capitalismo el que ha generado en 200 años esta crisis climática, ¿cómo es del mismo capitalismo cuando se hace el llamado de que se necesita hacer rentable los negocios verdes, si se quiere, aunque esa palabra de negocios verdes? O sea, ¿cómo es del mismo capitalismo podemos darle o virar hacia otro escenario de protección ecosistémica ambiental del planeta? 3 preguntas concretas. Gracias por darme la palabra. Vamos a pasar a responder. nosotros estamos estructurando un proyecto de ley, entre otros varios, pero uno, que se refiere a darle continuidad a la Ley de Acción Climática que hoy hay vigente, lo que estamos llamando Ley de Acción Climática 2.0, que es básicamente la institucionalidad que se requiere para hacer realidad la política del clima que tenemos hoy, que tenemos ley, pero que no tenemos herramientas para implementarla. Ese es el proyecto de ley que estamos trabajando con expertos, con científicos, y que esperamos sacar adelante de aquí a que se termine nuestro paso por el Congreso. Entonces, bien, lo mío es muy sencillo. Yo me comprometo hoy públicamente, por eso fue que hablé de pacas biodigestoras. Quiero ser el autor del acuerdo de pacas biodigestoras en Bogotá, pero yo sí necesito, usted lo sabe muy bien, secretaria, que ahí en la estructura normativa yo necesito del apoyo tanto de la administración distrital como de la coalición mayoritaria de gobierno con la cual está trabajando el gobierno de Galán, porque yo lo hago ya. O sea, yo he venido trabajando eso. Entonces, el articulado yo lo voy a tener listo el próximo lunes. Eso es diciendo y haciendo. Pero si yo no cuento con la voluntad política del gobierno del distrito, pues sencillamente me lo imprueban. Usted sabe bien que hay un elemento técnico que es igual que en el Congreso de la República. Si esto contiene impacto fiscal y efectivamente lo contiene, efectivamente eso va a requerir unos recursos
de la administración distrital, pues sencillamente yo lo hago, pero ustedes fácilmente a través de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá dicen, no, el proyecto de acuerdo del concejal Cuesta no es viable porque tiene impacto fiscal. Entonces yo la invito, porque usted me dijo ahora, hágalo, yo lo voy a hacer, yo lo estoy trabajando. Por eso quise hablar de eso, de ese tema aquí, pero necesito de verdad que la administración avale la iniciativa. Claro, pero es que el proceso de reglamentación va a requerir unos recursos. Pueden ser mínimos, pero eso tiene una estructura jurídica normativa y me la van a rechazar porque van a decir tiene impacto fiscal, por lo tanto es inviable la iniciativa. Claro. Pero podemos llegar a un acuerdo en eso. No se puede plantear un proyecto piloto. Esta alcaldía en proyecto levantando una huerta y una parca biodigestora. Sigamos con las intervenciones, con las respuestas, perdón. En la mesa técnica, una mesa técnica. En la mesa técnica, concejal, una mesa técnica. Más crearíamos la mesa Eso, una mesa técnica, una mesa técnica, una mesa técnica. Listo. Tengo eso visto al lunes. Mesa técnica, asegúrese involucrada a Hábitat, ¿no? Sí, porque ya estamos haciendo un pacto de gobernanza. fíjese. Sí, bueno, vamos a ver. Voy a abordar muy rápidamente el tema de educación ambiental, porque aquí también me están pidiendo que les dé digamos, una línea del programa de pago por servicios ambientales. Entonces, en educación ambiental tenemos, digamos, numerosas herramientas. Tenemos las aulas ambientales, tenemos una iniciativa que se llama Territorios Ambientales, en donde hacemos caminatas ecológicas en varios puntos de la ciudad. Las aulas ambientales, entre otras, son espacios, digamos, donde hay una participación comunitaria muy, muy importante, ¿no? Y donde se discuten este tipo de ideas digamos, en contextos temáticos especiales o incluso en lugares de la ciudad, varios puntos de la ciudad. Creo que son 20 puntos de la ciudad donde hacemos este tipo de iniciativas. Tenemos herramientas didácticas como las que mencionó la doctora Julia en el tema de residuos sólidos específicamente. En fin, tenemos procesos de formación, capacitaciones virtuales. Hay una serie de líneas, de estrategias específicas para el tema de educación ambiental que no solamente aborda el tema de residuos, de la gestión de residuos, sino otros temas propios de nuestra Secretaría. Ahora paso al tema del programa de pago por servicios ambientales, que están, digamos, en el marco de los acuerdos de conservación, por supuesto. Esta herramienta de pago por servicios ambientales ha resultado muy útil porque genera unos incentivos muy claros para la conservación y restauración de predios o de lugares estratégicos que hacen parte de la estructura ecológica principal, tanto en la zona urbana, como por ejemplo la reserva Van der Hamen, como en la zona rural, que incluye, digamos, varios puntos, incluyendo, digamos, el Sumapaz. La iniciativa de pago por servicios ambientales necesita, a mi modo de ver, una actualización, porque en esto necesitamos volverla, digamos, que evolucione hacia un esquema de pago por resultados. En otras palabras, el incentivo se desembolsa en varios momentos del tiempo, pero el desembolso más importante se entrega en la medida en que el dueño del predio demuestre que efectivamente se ha cumplido el resultado de restauración y conservación. Y eso lo que hace, en el momento que se convierta en un pago por resultados, lo que hace es que atrae, o sea, le genera una eficiencia y una transparencia a los recursos públicos, porque efectivamente se están usando para un resultado que genera impacto, sino que genera una señal muy, muy, muy importante a otro tipo de recursos. Banca multilateral, recursos privados que pueden ir
a inversiones de conservación y restauración en esos predios, sí les asegura al dueño del predio que hay resultados efectivos, medibles y verificables de restauración y conservación, producto de ese pago que se hizo. Eso es. ¿Listo? Y ya con esto, como dicen... Ay, sí, perdón. Creo que atrás sí había una pregunta sobre la emergencia. Yo brevemente voy a responderte, ¿cierto? Tú mencionabas que pues, las economías terminan destruyendo los recursos naturales y lo que ha pasado a lo largo de la humanidad es que efectivamente el propósito de la economía es generar mayor desarrollo. Hoy en día, por ejemplo, hay mayor expectativa de vida, hay mayor acceso a bienes y servicios, ¿cierto? Entonces las comunidades van desarrollando, se van aumentando su ingreso per cápita, llamémoslo así, es del ingreso general que tienen los países, pero a costa, desafortunadamente, de los recursos naturales. Ya la humanidad ha venido aprendiendo que antes no se consideraba que los recursos naturales se consideraban como algo que era inagotable. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se han empezado a reconocer a la humanidad que ya no son inagotables, que los recursos naturales toca protegerlos y efectivamente a valorar los servicios ecosistémicos de esos recursos naturales. Para poder ir en esa línea y tratar de cambiar esa curva, es decir, de seguir desarrollándose y generando más contaminación o más daño a los recursos naturales, lo que se ha hecho, ha surgido como disciplina la economía ambiental, que trata de, a través de generar incentivos para que se puedan valorar esos servicios ecosistémicos. Ahora, una de las personas que estaba aquí en la audiencia estaba mencionando el pago por servicios ambientales. Es pagar y reconocer por esos servicios ecosistémicos que tienen los recursos. Está ocurriendo en el tema del café, está ocurriendo en muchas plantaciones, inclusive también en el manejo también de sistemas agrosilvopastoriles. Es decir, se ha venido desarrollando en eso. El tema, por ejemplo, de los impuestos a la gasolina, el impuesto al carbono, hace que cada vez la gente empiece a reconocer que hay que ponerle un valor a la externalidad que usted genera, es decir, al costo que usted genera por contaminar, usted debe reconocer ese costo que usted está generando y por eso poco a poco se ha venido internalizando y las economías están haciéndolo, ¿no? Entonces, en eso la humanidad está aprendiendo y esperamos pues que en el futuro toda la humanidad empiece a hacer un acuerdo, el acuerdo del clima. Vemos que cada vez es más difícil hacerlo, cada vez postergamos el problema hacia adelante y ojalá las economías puedan adquirir un acuerdo para poder resolverlo. Pero créanme que en Colombia, el problema más grave en Colombia es el tema de adaptación. Mitigar es importante y es moral. Yo digo que mitigar es importante por una responsabilidad moral. Reducimos contaminación del aire. Exactamente, hay cobeneficios, pero solamente por el hecho de mitigar es por una actividad moral, ¿cierto? Es decir, deforestación, emisiones por deforestación, estamos generando también otros servicios ecosistémicos. Estamos contribuyendo a resolver la crisis de biodiversidad. Entonces, a mi modo de ver, no se trata de no reducir emisiones de gran efecto invernadero. En el país proviene mayoritariamente la deforestación. Sí. Se trata de, al contrario, impulsar en la deforestación, las líneas de deforestación evitadas, para justamente no solamente contribuir a la emisión de emisiones de grandes efectos invernadero, sino a la pérdida de biodiversidad. Sí, tú tienes toda la razón. El tema es que muchas veces la mayor parte de las actividades para mitigar se concentran en reducir la combustión de combustibles fósiles en los vehículos, ¿cierto? Y en las empresas. Muchas veces se hace la concentración en esas acciones de mitigación. Se olvidan la de reducir la deforestación, etcétera, que tiene muchos más beneficios inclusive. Entonces, ahí está bien el tema de mitigar, pero hay que invertir una gran parte de recursos en el tema de adaptación. Bogotá y todas las ciudades pues van a estar muy afectadas por el tema de adaptación. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por tenerlos a todos. Qué pena, digamos ahí.